Estamos nuevamente con este ciclo de charlas jurídicas y hoy tenemos un tema muy especial con nuestro común amigo, el licenciado Juan Alé. Muchas gracias, licenciado, por venir. Gracias, Marcelo. Especialista en temas de verdad, de geopolítica y estrategia militar. Fue asesor, es veterano, ex veterano de Malvinas. Veterano de guerra. Y lo cité porque en la actualidad tenemos un conflicto enorme que se está produciendo en la Franja de Gaza y él nos va a ayudar un poco a interpretar, porque nadie explica, digamos, el sitio histórico, el contexto histórico, la génesis de esto. Así que, Juan, somos todos oídos. Vos que sos un especialista, nos gustaría que comiences a relatarnos cómo empieza este conflicto. Bueno, primero ante todo agradecer a Marcelo Ricardo Toscano por esta invitación. Yo soy analista de política internacional, magíster en estrategia y máster en defensa nacional de la Escuela de Defensa Nacional. Me he dedicado muchos años en radio y televisión como analista de política internacional. Pero acá nos vamos a situar en el contexto histórico del conflicto árabe-israelí. La génesis es que somos pueblos hermanos, somos primos hermanos, los árabes con los israelíes, de las 12 tribus de Israel. Ismael, que era el hijo de la empleada, vamos a decir, la esclava negra de Abraham, que Abraham no podía tener hijos con Sara. Sara llevó una muchacha joven para que Abraham pueda tener hijos, que Dios le había prometido tener una gran descendencia. Y Agar, que era una morena, tiene un hijo con Abraham, que se llama Ismael. En esa promesa de que Abraham iba a ser el padre de una gran nación, seguían esperando esa promesa y los celos de la mujer de Sara, que la había acompañado para que Abraham pueda tener un hijo, la expulsan, se van, la llevan al desierto. Agar con el hijo Ismael. En la providencia de Dios, de Alá, dice el Islam, llegan a una especie de recreo de agua y demás, un oasis. Entonces Dios salva a Agar y a Ismael, y los ismaelitas son la génesis del pueblo del Islam o árabe. El resto son las tribus de Israel, somos primos hermanos. Vamos a situarnos. La diáspora judía en Babilonia, en Egipto y en el resto, digamos, de Europa, en la antigüedad, hace que el pueblo palestino quede, y los árabes, en esa región, por cientos de años. El Islam con Mahoma aparece en el 670 de la era cristiana. Pero emigraron los judíos originales de Medio Oriente, de ahí de Palestina. Cuando uno ve la Biblia cristiana o ve el Antiguo Testamento, que de la salida de Egipto los judíos van a la tierra prometida, cruzan el Jordán, el país Jordania, es porque está en la frontera con el Jordán. Y el pueblo de Israel coloniza, no invade porque vuelven a la tierra prometida, que era su tierra, pero habían sido llevados primero a Babilonia y después a Egipto. El contexto histórico es que en esa época los imperios, los persas, los egipcios, llevaban multitudes de pueblos que eran pastores y los desterraban y se tenían que emigrar, también por las hambrunas, también por las sequías. Ahora, convivieron durante siglos los árabes con los judíos, todo el califato, toda la época. Quiere decir, Juan, vos estás explicando, haciendo una explicación muy clara. Histórica y religiosa. Quiere decir que Moisés, si nos remontamos Sí. cuando lo lleva al pueblo israelí a la tierra prometida, Sí. ¿no? Después se van de ahí, la diáspora, como decís vos. O sea, no es que se quedan. No, ahí había otros pueblos. Claro, Si uno ve el Antiguo Testamento, son guerras permanentes, claro, conquistas, y había otros pueblos viviendo ahí. claro. Ellos venían de Babilonia,
estuvieron en un exilio en Babilonia, el pueblo hebreo, judío, estuvieron en Babilonia. Primero en Egipto y después de No, Egipto. primero en Babilonia. Primero en Babilonia. Y después en Egipto. Y después también digamos, de alguna manera los expulsan de Egipto o ellos se van de Egipto. Cuando los romanos conquistan, Claro. cuando los romanos conquistan Jerusalén, cuando están ese periodo de los reyes que está en la Biblia, que son David y Salomón, y la caída del templo, Masada, ¿viste las películas? Masada. Son prácticamente masacrados los judíos porque el pueblo judío fue siempre un pueblo guerrero también. Y los romanos generan la primer diáspora. Dice, este pueblo no es belicoso, no se rinde, no quiere adorar al oro romano. Porque ellos tomaban como un insulto. Después se va a ver con Pilatos y en el Nuevo Testamento. Pero la gran destrucción del templo de Jerusalén la hacen los romanos. Creo que con Tiberio, no me acuerdo el emperador, pues no. Pero ahí empieza la primer diáspora y se reparten. Siempre hicieron comercio. El hebreo, al no tener un estado, siempre hizo mucho comercio. Y la religión. Al ser los pueblos del libro, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán, en un pensamiento ecuménico, como tiene el Papa Francisco, de que los tres pueblos del libro, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Corán, o sea, los judíos religiosos, los cristianos católicos, evangelistas, pero cristianos, y los musulmanes islámicos, son los pueblos de tres libros, que son tres libros sagrados, de la misma tierra, a tal punto que Jerusalén es el lugar histórico para el templo de Salomón, el muro de los lamentos y la mezquita de Al-Quds, que está ahí atrás del muro de los lamentos. Vos si fuiste a Jerusalén, que viajaste por todo el mundo. Sí, tal cual. Hay una convivencia y hay una beligerancia. Hay una convivencia y hay una beligerancia permanente histórica, lamentablemente. Donde hay en la política de Israel hoy gente más diciendo de la paz y otros que son más beligerantes de la guerra, como en toda la civilización. Ahora, haciendo la génesis histórica, convivieron. El Islam conquistó todo. En 70, 100 años conquistó todo, toda esa zona, Egipto, Jordania, la antigua Meca, Arabia Saudita, conquistaron Persia, conquistaron todo, la espada del Islam, el Corán. No para defender el Islam. El Islam dice, los hebreos dicen Shalom, paz. Y el Islam dice Asalam Aleiko, Asalam es paz. Jerusalén, hebreo antiguo, arameo antiguo, Jerús en hebreo, ciudad. Y Salén es paz. Jerusalén, la ciudad de la paz. Es un vocablo conjunto de hebreo y árabe. No sé si se entiende. Y es la ciudad de la paz y es la ciudad permanente de la guerra, lamentablemente, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se crea el Estado de Israel. Por el holocausto en Europa, por la persecución de los judíos. Hay un pensamiento sionista. El judaísmo es una religión. El sionismo es una política de Estado. ¿Se entiende? No todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas son religiosos. Teodoro Herz fue el gran pensador en Europa, donde los judíos eran maltratados, perseguidos y demás. También tiene su responsabilidad el catolicismo ortodoxo, los emperadores, los papas que no le dejaban generar al judío hebreo de religión otra cosa que el comercio. No eran ciudadanos, no podían ir a la guerra y entonces financiaban a los emperadores en sus distintas guerras. Bueno, vos conocés bien el tema de las cruzadas, el tema de cuando aparecen los templarios, Roger Bacon, incluso la génesis de la masonería, que no es ni buena ni mala, es una génesis. Muchos judíos entraron a la masonería para generar comercio y los bancos, que primero... La banca Rothschild.
Eso es después, pero primero fueron los venecianos. En Venecia se genera el primer comercio con cheques, pagarés, porque antes se pagaba con la sal, por eso lo del salario. Pero es interesante ver que a un pueblo que fue perseguido en la diáspora, que yo tengo una gran admiración por el pueblo judío, pues mi madre tiene origen judío. Mi mamá, Sí, Noemí, la abuela era María Esther y mi bisabuelo se llamaba Mauricio, de las colonias de Mauricio de Entre Ríos, que vinieron en la diáspora. Los pogroms, las persecuciones que hacían en la Rusia zarista. Cuidado, las primeras persecuciones a judíos grandes se hizo en la Rusia zarista, mucho antes del nacionalsocialismo y demás. Y en Francia, y una gran chauvinismo y una gran persecución. Por la costumbre distinta. Además, el judío está en su familia, especialmente los religiosos. Se casan entre ellos, conviven entre ellos. Bueno, esta es un poco la génesis religiosa, histórica del pueblo judío. Por eso ellos reclaman la tierra prometida, pero vuelven después de siglos a Israel, o a Palestina o a Jerusalén. Sí, ahora después ¿Se entiende eso vamos más o a menos? entrar, te entiendo. Después vamos a entrar en el próximo video en el conflicto actual. Pero yo quería que vos nos nutras de tu sabiduría en cuanto a que este conflicto viene ya de la edad antigua. En la edad antigua, en la Biblia está David contra Goliat, que son los filisteos, que son los palestinos que vivían ahí, que no tenían una religión. Los judíos tenían un libro, el Antiguo Testamento, a Moisés, a Abraham, una tradición oral y escrita. Pero los palestinos, que vivieron ahí durante siglos, después se convirtieron al Islam. También hay laicos, hay palestinos, libaneses, sirios, que no tienen religión. Mayoritariamente son musulmanes, pero hay palestinos que son católicos. Hay palestinos que son laicos, que no profesan una religión. O sea, tienen su comercio, tienen su forma de vida. Y ahí nace la OLP, después de la creación del Estado de Israel. Porque la creación del Estado de Israel, la gente habla del terrorismo, todo esto. El Irgun, que estuvo a cargo de Benjamin Begin, que fue presidente de Israel en su momento. Era un grupo terrorista, judío, nacionalista, fanático. Volaron los cuarteles generales de Inglaterra, de las tropas inglesas, que ocupaban como un protectorado, eso lo manejaban entre Inglaterra y Francia, todo Medio Oriente. Cuando aparece Lawrence, que se ve que aparece un agente británico que era un coronel que va a ayudar a los árabes a liberarse del Imperio Otomano, que eran musulmanes pero que no son árabes. Los persas son musulmanes mayoritariamente, pero no son árabes, son arios. Los egipcios antiguos eran arios, los germanos son arios, los persas son arios, no son semitas. Y el ario es muy fanático. El semita puede ser, pues los árabes convivimos bien. En la Argentina ni hablar, convivimos muy bien. La colectividad judía, israelita, con los que somos descendientes de árabes. Yo me llamo Ali, de origen sirio-libanés, sunita. Mi abuelo fue fundador de la colectividad islámica del cementerio islámico. Pero mamá era de origen judío, bautizada católica, pero de origen judío. Y en España, y a vos te va a gustar este tema, los reyes católicos expulsaron y persiguieron a los árabes moros y a los judíos sefaradíes, que los querían obligar a convertirse en católicos. Muchos sefaradíes se convirtieron de palabra, pero en el ámbito familiar seguían practicando su religión. Esto hay que tomarlo con una gran amplitud, con una gran caridad. No se puede enfrentarse en masacres, pueblos hermanos, por religión, por ideas religiosas. Acá hay intereses también económicos. Un poquito entrando en eso. Ya Israel no puede ser el gendarme en Medio Oriente de proteger los intereses de Estados Unidos e Inglaterra
para ver cómo le roban el petróleo a los pueblos árabes. Ha cambiado el mundo y ha quedado un poco solitario Israel, rodeado de... Son 10, 12 millones de israelitas rodeados de 700 millones de árabes. Es muy complicado. Cuando los intereses de los imperios cambian su geopolítica. Podemos hablar de Golda Meir, que fue la primera fundadora del Estado de Israel, pero venían con las ideas socialistas de Europa. Esos fundadores, esos primeros colonos de los kibbuts, que se vivía en comunidad. Es muy interesante. Ahí ya estamos hablando de la creación del Estado de Israel. Pero para la creación del Estado de Israel, los primeros colonos judíos que fueron a volver a la tierra prometida, como una política de Estado, de ese conjunto sionista, que no tenía un Estado, pero tenía un gran poder en Europa. Un teórico de eso fue Teodoro Herzl. De los pogroms de Rusia vinieron los primeros judíos acá a la Argentina, en Entre Ríos, vos conocés bien. Incluso hay templos de ellos, ¿cómo es que se llaman? Sinagogas. Los famosos gauchos judíos, 1890, 1910, que venían a cultivar, trabajar el campo y tenían su propia religión. Mi bisabuelo era de origen judío. Entonces yo puedo decir que tengo la sangre por mamá, por mis... judía, islámica, musulmana, y soy bautizado católico, como en la Argentina. Cuando se crea el Estado de Israel, eso era un protectorado británico. Porque cuando Lawrence hace la guerra de liberación de los árabes, que después muere en forma misteriosa en Inglaterra, porque él quería seguir cumpliendo, porque dice, no le estamos cumpliendo a los árabes lo que le prometimos, que era la independencia. No, van a ser un protectorado. Entonces Inglaterra dominaba y tenía tropas ahí en Jerusalén. Y los judíos organizaron también en su momento organizaciones, digamos, terroristas, no, de liberación nacional. Y le volaron el cuartel general. Murieron 180 británicos. Se tuvo que ir a Inglaterra de Palestina, de Jerusalén. No se comenta estas cosas. No se comenta. Y Menachem Begin, que fue presidente en Israel, era uno de los jóvenes líderes del Irgun. Como si hoy decís el Hamas o la OLP. Todos los pueblos luchan por su liberación, su libertad y su independencia. Si no, diríamos que San Martín era un terrorista. Tengamos cuidado con eso. O sea, ¿por qué nace el Hamas? Y ya no vamos a venir al conflicto árabe-israelí de ahora. Vamos a esperar para el segundo etapa. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Yo, en todos estos viajes que hice, noté eso que decís vos. Que en general la convivencia es muy buena entre los judíos y los árabes. Además hay judíos árabes. Sí, por eso. Hay judíos árabes, vos, que son judíos, pero son árabes. Sí, son muchos. Y uno entiende y dice, pero ¿cómo puede ser? Que después ves todo esto que está pasando y decís, pero es un poco raro el tema, porque son inclusive muy parecidos en la comida, en la forma de ser. La música, sí. Muy familiero, sí. Tribales. Nosotros estuvimos, cuando fuimos al Mundial, tuvimos la posibilidad de estar en Arabia Saudita, fue maravilloso. Y en Qatar estaba lleno de judíos. Bueno, ni hablar Qatar. Bueno. Sí, pero estaba lleno de gente de la religión judía. Y te puedo adelantar que Qatar sí. y los sauditas se dice que son los que están financiando el Hamas. Y Qatar financia clubes de fútbol, propagandas en las camisetas de fútbol, acá, allá, en Europa, en Barcelona, en Londres. Qatar, con el petróleo, pasó de ser un principado que tenían camello y oveja a ser Qatar. No, es tremendo. Es un poder financiero extraordinario. Extraordinario. Ahora, yo lo que te quería preguntar, y después terminamos este primer encuentro. La génesis histórica. No, pero para profundizar después en el otro, porque la gente va a ver y después... En la famosa Guerra de los 6 días. Bueno, eso es Yom Kippur, hace 50 años. Eso ya sería el conflicto árabe-israelí. Exacto. Esto que está
germinando, porque esto está germinando todavía. Todavía no empezó. Tremendo y gravísimo. Claro. Ya hay 1.500 muertos. Por eso, esto para vos puede ser peor. Mucho peor. Claro, esa es una contestación importante. Porque cuando fue la guerra de los 6 días, Yom Kippur, que ahora justo se cumplía 50 años. El día del perdón. El día del perdón. Son varios días que dura. Había un equilibrio mundial en la bipolaridad. Era Estados Unidos con los aliados occidentales y estaba Rusia soviética. Había una bipolaridad. Se peleaban las guerras en otros frentes de batalla. No en Europa, nunca más en Europa, en Medio Oriente, el conflicto chino-soviético, el conflicto hindú-chino, o Pakistán con India. ¿Qué hizo la bipolaridad? Que los conflictos fueran en otro lugar, por recursos, por áreas de influencia. Esto se ha desatado de que ahora hay una multipolaridad, y donde los pueblos, al no haber un gendarme, un padre mayor, un sheriff, como Estados Unidos tuvo la hegemonía desde la caída del muro de Berlín hasta esta guerra de Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania, había una unipolaridad, era Estados Unidos y sus aliados. Como gendarme acá se pelea, acá no se pelea. Ahora hay una multipolaridad y hay muchos conflictos. En Europa, Ucrania, Rusia. En África, un montón de peleas. En el sudeste, en la franja de Nagorno y Karabaj, hay pequeñas guerras. Y su santidad, nuestro Papa, Cardenal Bergoglio, que hoy es Francisco, el Papa Francisco, viene diciendo hace 6, 7 años, hay una tercera guerra mundial en cuotas. Entonces esto de Medio Oriente, Jerusalén, Israel, contra Hamás contra Israel, el Hezbollah que está ahí en el Líbano, pero están tirando misiles desde el Líbano, ya están en estado de guerra. Ha habido un montón, ahora vamos a entrar después, vos me decís en el segundo bloque, pero los acuerdos de Camp David, cuando estaba Arafat estaba con Sharon, que incluso mataron a un presidente de Israel por hacer la paz. No sé si vos te acordás, un tipo que le pegó un tiro detrás de la oreja, con la idea que era un fanático, pero por haber firmado los acuerdos de paz en Oslo con los suecos, cuando Arafat todavía era una figura histórica, fundador Yasser de la... Arafat. Yasser Arafat, también se puede decir Yasser. La I, la A, la E, la O, la U, en el árabe, como en el arameo, es muda, es la vocal. Muy bien. Perdón, es la consonante, no es la vocal. ¿Qué personaje Yasser Arafat? Bueno, un ingeniero que había estudiado en Egipto, apadrinado en ese momento por Abdel Gamal Nasser, que fue el gran líder egipcio que hizo la guerra de los 6 días. Atacó Egipto y Siria a Israel. Pero los judíos en ese momento, Israel, una pequeña fuerza militar, pueden atacar los aeropuertos antes que despeguen los aviones, que eran de origen soviético. Los rusos soviéticos habían armado al mundo árabe. Después cambió Egipto su alianza con los rusos cuando muere Nasser y viene Anwar el-Sadat y después viene Mubarak. Se pasaron con Occidente. Y surge en 1920, es buena la pregunta, en Egipto, la organización Los Hermanos Musulmanes, que no quieren paz, y son los que fundan Hamas. Hamas, se dice Hamas, pero Hamas, que es una hermandad religiosa islámica que después fue transformándose en un partido político que ganó las elecciones en Palestina y que fueron financiados por Israel, por eso de que el amigo de mi enemigo es mi amigo, para debilitar a la OLP, que viene de un origen laico. Arafat no era musulmán y había muchos católicos. ¿Por qué? Porque se funda el panarabismo. El panarabismo era un movimiento laico, no musulmán, no religioso, con un tinte socialista. Un tinte socialista no comunista, porque un musulmán nunca va a ser comunista, pero del reparto. Y ahí surge, financiado
por Egipto, Nasser, y por Arabia Saudita. Yo, en mi carácter de ahijado del general Perón y de Jorge Antonio, que vos sabés, muchas veces lo fui a ver a Jorge Antonio para ver que me explicara el conflicto árabe-israelí. Y me decía, mire, mijito, son guerras por el petróleo. En ese momento, estamos hablando de los 60, de los 70, de los 80, hoy hay otro mundo. Nanotecnología, litio, robótica, inteligencia artificial. Pierde Israel, y termino esta primer parte, su hegemonía militar para cuidar los intereses, porque ya el petróleo es un commodity que va en desuso y que va para abajo. No sé si me entendés. Sí. Bueno, Juan, te quería agradecer esta primera charla. Vamos a continuar con la segunda charla con algo más de actualidad, pero fue una aplicación maravillosa. Bueno, Muchas gracias a vos y gracias a los televidentes Hasta que luego. nos estén viendo.